Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado estudiando del libro de Jueces. Nos toca estudiar, la segunda parte de Jefté, que va a ser un relato que tal vez veamos en otras dos partes más, ¿sí? Bueno, quiero iniciar diciendo, ¿verdad?, que no hay manera, hermanos, en la que nosotros podamos ponerle condiciones al Señor. No existe. Quizás una de las cosas que los hermanos que se conocen como reformados constantemente mencionan es que el Señor es un Dios soberano, ¿verdad? Y hacen mucho énfasis en la soberanía de Dios. Y en este punto, ¿verdad?, creo que nosotros tenemos que coincidir con nuestros hermanos reformados y decir, pues sí, Dios es soberano, ¿sí? Dios es omnipotente y no hay manera alguna en que una criatura le pueda poner condiciones a un Dios que es omnipotente. El libro de los Jueces se ha escrito muchos años antes de Cristo. Y entre Cristo y nosotros existen más de 2000 años, así que podríamos decir casi con seguridad que casi tiene 3000 años que pasaron estos eventos del libro de los Jueces. Sin embargo, hermanos, a pesar de que han pasado 3000 años, aún así los seres humanos seguimos cometiendo el mismo error. Aún hay algunos de nosotros que pensamos que tenemos, hermanos, en nuestras manos el elemento necesario para que Dios, nuestro Señor, pueda hacer lo que queramos nosotros a nuestra voluntad. Es muy frecuente escuchar en las iglesias, incluso en las iglesias cristianas, decir, ¿verdad?, yo ya le prometí al Señor que para que mi hijo o mi hija deje las drogas, el alcohol, voy a estar aquí sirviéndole todos los días. Hermanos, qué bueno que quieren servir a Dios, pero quiero desanimarlos a hacer eso porque el Señor no va a ver eso como algo que lo convenza, ¿verdad? Él es soberano, hermanos, amén. Él tiene el control de todas las cosas que pasan. Dios no necesita que nosotros le digamos, Señor, quiero que mira, te voy a enseñar, Señor, a ordenar el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que tú no estás viendo esto y que nosotros le vayamos describiendo a Dios lo que queremos que haga, ¿no? Pero aún así todavía es frecuente, algunas personas prometen dinero en la iglesia. No sé si han visto alguno de estos programas, ¿verdad?, donde el que está hablando dice, ¿quién quiere su milagro? Dice, ¿quién quiere su milagro? De 500, de 1000, de 200... Y todas las personas, ¿verdad?, pasan al frente con un billetito, con un cheque, un reloj, ¿verdad? Estaba contando un amigo, ¿verdad?, que fue a una actividad de la iglesia y habían todavía algunas personas que no habían pasado y entonces el que estaba al frente, ¿verdad?, decía, bueno, si no traen dinero, relojes, dice, algo que le quieran prometer a Dios. Y entonces sacaron en ese momento relojes, alhajas, ¿verdad? Digo, bueno, estas personas han caído víctimas de su propia codicia, ¿verdad?, de su propia ambición, porque creen que se puede manipular a Dios con algo que no necesita. Acuérdense, o les recuerdo más bien, hace tiempo les platicaba yo que cuando analizamos un texto bíblico, tenemos que buscar si hay alguna otra referencia, ¿verdad?, dentro de la Biblia, para que nosotros sepamos, ¿verdad?, si nuestras conclusiones son ciertas. Miren, el día de hoy nuestra referencia cruzada va a ser el Salmo 50. Quiero leerles esta porción del Salmo 50, no 150, Salmo 50. Dice Dios hablando, no necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Amén. Eso es lo que dice Dios. Yo no necesito sacrificios de animales de ningún tipo. Tanto las vacas como las cabras y todos los animales son míos. Entonces,
Si hoy pudiéramos encontrarnos a Jefté nuevamente, le diríamos: Jefté, Dios no necesita un sacrificio tuyo, no necesita nada tuyo. Si Él te quiere bendecir, lo va a hacer, pero no necesita que tú intentes manipularlo. Y le mostraríamos el Salmo 50. Esa sería nuestra referencia para que Jefté nos haga caso. Para que nosotros podamos entender esta perspectiva del Señor, tenemos que comprender nuestro lugar, ¿verdad?, en el orden de la creación. Dios es un Dios creador, es un Dios administrador, soberano, y esa soberanía implica que nosotros estamos subordinados a Él. Claro está que cuando nosotros oímos la palabra subordinación, pues nos sentimos como oprimidos, pero en realidad Dios gobierna la creación con amor, lo gobierna con justicia, y nosotros deberíamos sentirnos tranquilos de que Dios nos gobierne a nosotros mismos. Pero si hay algo, hermanos, que nosotros no podemos hacer con el Señor, es manipularlo. No lo podemos manipular. Cuando estudiamos la historia del cristianismo, hermanos, esta nos va a decir que en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo, los cristianos han intentado manipular a Dios. Quizás el ejemplo que ustedes más puedan traer a la memoria es el ejemplo de Lutero y las indulgencias. Las indulgencias, hermanos, eran una forma de manipular a Dios. ¿Te portaste mal toda tu vida? No importa. Solamente debes tener un pariente rico para que ese pariente rico pueda entregar una monedita de oro en el cofre de las ofrendas y inmediatamente tu alma sale volando del purgatorio. Uno de los promotores de las indulgencias, ¿verdad?, y casi un enemigo a muerte de Martín Lutero, decía, ¿verdad?, cuando predicaba: en cuanto la moneda está cayendo en el cofre de las ofrendas y se escucha el tin tin, ¿verdad?, de la moneda, en ese momento sale volando el alma de tu pariente del purgatorio al cielo. Nos espanta ahora, ¿verdad?, porque decimos: ¿cómo fueron a creer eso? Pero bueno, manipulación, quieren manipular a Dios. Es como si el Señor estuviera sentado, ¿verdad?, y estaba pensando cómo obtener más recursos. ¿Qué hacen los gobiernos cuando necesitan hacer obra pública? Pues empiezan a cobrar impuestos, ¿no? Este año, creo, ¿verdad?, pagamos nuevas placas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Será que las otras ya no sirven? No, el gobierno que está en turno necesita dinero para hacer sus propios programas. Y entonces trasladamos eso a Dios también. Dios también necesita dinero y va a empezar a hacer programas de recaudación. Dios no lo necesita, hermanos. Salmo 59 y 10, mío son todo, los animales y todo lo que hay en el mundo, no lo necesito. El escritor de Jueces, hermanos, está mostrándonos la decadencia moral del pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, el escritor de Jueces los ha pintado así, ¿verdad?, con un pecado escandaloso, probablemente el pecado más escandaloso de toda la Biblia, y es el pecado de la idolatría. Ese pecado, hermanos, es el que más aborrece Dios. Al punto, hermanos, de que el escritor de Jueces a veces va a decir que el pueblo se fue tras otros dioses, pero a veces nos va a decir que el pueblo hizo lo que Dios aborrece. Así que son sinónimos. El pecado que aborrece Dios es el pecado de la idolatría. Así que Jueces nos quiere contar esta decadencia moral, como el pueblo de Israel, que por naturaleza era un pueblo idólatra, se está yendo al hoyo, ¿verdad? Se está yendo a lo más bajo de la decadencia moral. Y entonces, hoy, hermanos, el capítulo 11 es el parteaguas. Si pueden, en su casa, revisen con detenimiento y vean la vida de los jueces hasta Gedeón. Véanla. Parece una vida en donde hay un ciclo, donde se repiten las cosas, pecan, oran, Dios los salva y el pueblo vive feliz, ¿no?
Pero cuando llega con Jefté, hermanos, la historia de Jefté cambia totalmente, y Jefté es el punto de inflexión, el punto de partida hacia una decadencia todavía más profunda. Ya cuando nosotros vimos a Gedeón, hermanos, el juez anterior, nos dimos cuenta como que la cosa no andaba muy bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Gedeón, que tuvo comunicación directa con Dios, terminó haciendo una cosa rara ahí que se llama un efod, y la gente se convirtió en más idólatra todavía. Y este hombre de hoy, Jefté, dice la historia en el verso 29, dice: Jefté, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Así, Jefté ha recibido el espíritu de Dios. El narrador quiere dejar claro esto, ¿sí? Jefté, cuando vence a los amonitas, tiene al espíritu de Dios dirigiéndolo. Pero también, hermanos, Jefté hace una cosa rara. Vean, dice el relato que Jefté le hizo un juramento, un voto a Dios, y le dijo: si tú entregas a los amonitas en mi mano, te voy a ofrecer un holocausto humano. Claro que nuestra lectura no lo dice así. Dice nuestra lectura: y Jefté, versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. Entonces ustedes pueden decirme: hermano, pero ahí no dice que es un sacrificio humano. Bueno, yo les quiero decir una cosa. La construcción de la oración, ahí donde dice cualquiera que saliera a recibirme, ese cualquiera que pone ahí en el idioma hebreo, hace referencia solamente a los seres humanos. Porque algunas personas, algunos comentaristas bíblicos dicen: realmente lo que Jefté quiso decir es: si me sale a recibir un animal, lo ofreceré en holocausto, y si me sale a recibir una persona, pues es un voto tuyo. Pero algunos otros comentaristas, que son un poco más experimentados en el idioma hebreo, dicen: no, esa palabra cualquiera solamente se aplica para seres humanos. Entonces, yo comparto esta idea porque la mentalidad de Jefté es una mentalidad torcida, no conoce perfectamente a Dios, y lo que él está pensando, hermanos, Jefté está pensando en los mismos términos en los que pensaba el pueblo de Canaán, todos los pueblos de por ahí. ¿Sí? Jefté, hermanos, está haciendo un pacto con Dios, pero le está diciendo a Dios: te voy a entregar un sacrificio humano. Miren, si hay algo, hermanos, que el Antiguo Testamento deja muy en claro, es que a Dios le parece algo abominable, o vamos a decirlo en otra palabra, asqueroso. A Dios le parece asqueroso el sacrificio de seres humanos. ¿Sí? Le disgusta, le revuelve el estómago que alguien sacrifique a seres humanos. Ahora imagínense ustedes, Jefté tiene el Espíritu de Dios, pero su mentalidad sigue siendo una mentalidad cananea, idólatra. Y le dice a Dios: mira, Señor, si tú me bendices en esta guerra, voy a sacrificarte un ser humano. ¿Se imaginan? Que nosotros le dijéramos a Dios algo así. Que le dijéramos: Señor, si tú me ayudas, ¿verdad?, a tener un mejor trabajo, te prometo que ahora sí dejo a mi esposa y me voy con otra. Y el Señor va a decir: ¿y yo dónde gano, verdad? Tú sales ganando en las dos. Bueno, no sabemos exactamente por qué Jefté piensa que a Dios le gusta que le sacrifiquen seres humanos, pero sí tenemos, hermanos, relatos que se llaman relatos clásicos, que hablen un poco de esto. Había una historia que se contaba entre los cananeos. Esta no es una historia que está en la Biblia, es una historia que contaban los cananeos, y decían que una persona estaba
buscando dónde podía haber agua, fue a consultar a un adivino y este adivino le dijo: cuando regreses por el camino, mata a lo primero que tú veas y eso que tú mates te va a indicar en dónde está el agua. Entonces, cuando él venía de camino, encontró a su hijo, lo mató, ¿no? Y ahí donde mató a su hijo, donde se cayó, ahí empezó a salir agua, y por eso el río de esa región se llamaba el río del nombre de su hijo, el río Lofis. También tenemos otra historia, la historia de Ifigenia se llama, es una mujer griega, y esta mujer, ¿verdad?, es hija de un navegante. El navegante no puede llegar a un puerto porque hay mucha tormenta, entonces él agarra a su hija y la va a sacrificar a los dioses, la avienta al agua e inmediatamente él llega a su puerto. Y un tercer relato, ¿verdad?, nos dice que un hombre que se llamaba Menelao estaba en una batalla, ¿verdad?, y en esta batalla no había claridad sobre quién iba a ganar, así que lo primero que hizo es que habían 2 niños por ahí de la aldea y los sacrificó a estos 2 niños a su Dios, y el Dios les ayudó a vencer. Entonces, estos 3 relatos extrabíblicos son muy parecidos. Un sacrificio humano logra que su Dios cumpla lo que ellos quieren. Y entonces, hermanos, esto nos hace pensar que la cultura o la cosmovisión de las personas en la época en la que Jefté está viviendo, piensa que Dios, nuestro Dios, es un Dios que se parece a los otros dioses. Es un Dios que está sediento de sangre y es un Dios que solamente lo podemos apaciguar con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con el derramamiento de sangre inocente. Muchos relatos de la Biblia, hermanos, nos hacen confirmar que en verdad el pueblo de Israel pensaba eso de Dios. ¿Sí? Si ustedes leen el libro del profeta Samuel, van a darse cuenta que Samuel ofrece a Dios sacrificios, no sacrificios, le pide a Dios que lo ayude a vencer a unos reyes, y después de que los vence, se los ofrece a estas personas, los mata. Si ustedes leen la historia de Elías, véanla con detenimiento, hermanos, véanla con mucho detenimiento. Elías logra hacer que las personas que están ahí noten que Dios es el verdadero Dios, que levantó una columna de fuego. Pero terminando eso, Elías, hermanos, agarra a los 400 profetas de Baal, ¿y qué hace? Los degolla. ¿Sí? Dios no le mandó a degollar a nadie. Él creyó que eso era lo que iba a agradar a Dios. Dios, nuestro Dios, no es un Dios sanguinario, hermanos, ni es un Dios sádico que se sienta, hermanos, satisfecho por vernos sufrir. Creo que una de las cosas que tendríamos que eliminar de nuestra creencia, de nuestra cosmovisión, es que a Dios le gusta vernos sufrir, y que el sufrimiento, hermanos, es una especie de exaltación de nuestra vida. Cada que se acerca diciembre y ya viene el 12 de diciembre, la carretera se vuelve un peligro, ¿verdad? Porque hay personas con una antorcha que vienen corriendo desde quién sabe dónde, algunos vienen corriendo descalzos, ¿verdad? ¿Y qué nos están diciendo ellos? O sea, no nos cuentan por qué lo hacen, pero nos están diciendo, me están viendo sufrir. O sea, no solamente estoy corriendo, sino estoy corriendo descalzo. Esto debe tener algún mérito para mi Dios, para el Dios al que yo digo que adoro. ¿Sí? Nosotros no corremos descalzo, pero a lo mejor en el fondo de nuestros corazones también pensamos, bueno, me voy a privar de algunas cosas para que Dios me vea sufrir y ahora sí me cumpla lo que yo quiero. Otra cosa que me llamó la atención, hermanos, en esto que estamos leyendo, es la manera en la que Jefté desarrolla todo esto, toda su relación con Dios y con sus semejantes. A mí, hermanos, la primera vez que lo leí,
bueno, para la primera vez que lo leí para preparar el sermón, una de las cosas que yo resalté es cómo Jefté se refiere a todo lo que él hace en primera persona del singular. O sea, yo, mí, míos. ¿Sí? Vean esto. Dice Jefté, si me entregas, ¿sí?, en mi mano, ¿sí?, yo te voy a ofrecer lo que salga de mi casa cuando yo vuelva, y yo lo voy a ofrecer. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Mi, yo. Decía un pastor, ¿verdad? El memillo, dice, es el enemigo del cristiano. Yo decía, ¿el memillo? Sí, el mi, yo, decía, ¿verdad? Cuando solamente hablamos de nosotros mismos. Jefté está hablando solo de él. Si tú me das a mí, en mi mano, a mis enemigos, cuando yo vuelva a mi casa, te voy a ofrecer lo que salga de ahí en holocausto. Jefté, hermanos, está queriendo tomar una posición de control. Él es el que está pautando cómo van a ser las cosas. Espero que no hayan perdido de vista, hermanos, con quién está hablando Jefté. ¿Sí? ¿Con quién habla? Con Dios. Pero él está diciendo a Dios, a ver, ¿tienes dónde anotar? ¿Verdad? Casi. Necesito esto, necesito lo otro, y bueno, si tú lo haces, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro. Jefté está tomando, hermanos, el lugar de Dios. Él se está viendo a sí mismo como el que tiene el poder y el control para ver el futuro, para saber lo que va a pasar, y entonces le dice a Dios, mira Dios, lo que necesitamos aquí terminantemente es que tú soluciones este problema. El Señor, hermanos, no habla. Eso es lo que me interesa mucho a mí. El Señor no habla, no dice nada. Y me interesa, hermanos, porque hemos estado hablando de eso en la escuela dominical. La oración, hermanos, no es un discurso de verborrea. Señor, 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 amén. La oración, hermanos, es una especie de comunicación con Dios. Y la comunicación implica, hermanos, que tenemos que escuchar. A las hermanas, no sé si esto les pase frecuentemente, ¿verdad? Pero a veces nos dan a nosotros los hombres unas indicaciones, ¿verdad? Y mira, quiero que por favor, ahorita que yo me vaya, tienes la ropa que va a salir de la lavadora, y si puedes, 3, 4... Y los varones vamos a decir después, ¿qué dijiste de la ropa? ¿Verdad? Y ustedes así como que no hizo caso. Bueno, la comunicación implica escuchar, y escuchar implica poner atención. Jefté le está diciendo a Dios, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y yo cuando vuelva te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Pero Dios, hermanos, se mantiene en silencio. El Señor no dice absolutamente nada. La guerra que Jefté va a iniciar efectivamente se lleva, Jefté la gana, aplasta a sus enemigos, y cualquiera de nosotros que está leyendo esto así de manera muy rápida pensaría, entonces Dios sí escuchó la promesa que le hizo Jefté. Pero como nosotros no hemos oído hablar a Dios, hermanos, tenemos que seguir leyendo para saber si en verdad Dios hizo caso de lo que Jefté le dijo. Cuando Jefté regresa, hermanos, a su casa y lo primero que aparece ahí es su hija, pues él se rasga las vestiduras. Rasgarse las vestiduras era un sinónimo de mucho dolor, de desconcierto, de no saber qué estaba pasando, casi como decir, me quiero volver loco. Y el texto, hermanos, quien está escribiendo este texto es buenísimo, es un buen guionista, ¿verdad? Inspirado por Dios, nos está dando un dato único y especial. La hija de Jefté es su única hija. ¿Sí? Y para que no nos quede dudas, hermanos, nos va a decir el texto. He aquí su hija, versículo 34, he aquí su hija que salía a recibirle con pandero y danzas. Luego hace esta aclaración, y ella era sola,
su hija única, punto y coma. No tenía fuera de ella hijo ni hija, ¿sí? O sea, el narrador quiere que nos quede claro, como si quisiera hacer más trágica la historia, ¿sí? Su única hija, no tiene más hijos, es la que lo sale a recibir. Pero una vez más, hermanos, una vez más, Jefté nos saca a relucir cuál es su problema. Porque ¿qué dice Jefté? Le dice: ay, hija mía, me has destrozado. Eres la causa de mi desgracia. ¿Sí? Me has destrozado. Eres la causa de mi desgracia. ¿Sí? Jefté una vez más pensando en sí mismo. ¿De quién era la culpa, hermanos? ¿De verdad la niña o esta muchacha, esta jovencita, ella fue la que tiene culpa en esto? ¿Quién hizo esa promesa absurda que Dios no le pidió? La hizo Jefté. ¿Cómo puede ser entonces que la niña, esta jovencita, sea la culpable? Cuando estamos metidos, hermanos, en nosotros mismos, cuando somos personas egocéntricas, culpamos a todo mundo de nuestros problemas. Y esto es una de las cosas, hermanos, que revelan cuando el pecado, ¿verdad?, tiene el control en nuestras vidas. Cuando no somos capaces de reconocer que nosotros también nos hemos equivocado. ¿Sí? No sé si ustedes han visto estas imágenes, ¿no? Pero hay una caricatura, ¿verdad?, de un director de una secundaria, y está agarrado así como pensando, dice, ¿por qué será que los niños se aburren? Dice, ¿no? ¿Será porque no preparo mi clase? ¿Será porque no les hago trabajos para manualidades? Y luego el mismo director se contesta, no, debe ser porque son de la generación de cristal. ¿Sí? O sea, no es culpa de lo que yo hago, debe haber otra explicación. Así Jefté, ay, hija, ¿por qué me hiciste eso? Casi Jefté le está diciendo a su hija, hija, ¿por qué me quieres tanto? ¿Por qué saliste tú primero a recibirme tan contenta? Te hubieras quedado ahí viendo la tele. ¿Sí? ¿Qué esperaba Jefté, hermanos? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Qué esperaba? ¿A quién quería él que saliera? Tal vez le caía mal a alguno de sus empleados, ¿verdad? Y le mandó a decir por ahí, ay, cuando oiga ruido sales corriendo, ¿no? Te tengo una sorpresa. ¿Quién sabe, hermanos? No sé muy bien qué esperaba Jefté. Pero cuando ve a su hija ahí, ¿verdad?, le dice que ya no, él mismo le dice, yo le hice una promesa a Dios y esa promesa no la puedo romper. Otra vez, hermanos, quiero que presten atención que Dios no ha intervenido, Dios no ha dicho nada, Dios no ha dicho, ¿dónde está lo que me prometiste, Jefté? Dios sigue callado. La hija de Jefté parece entender qué es lo que está pasando, porque la misma hija le dice, ¿verdad? Sí, papá, pues tienes que hacerlo porque los amonitas han caído bajo tus manos. Este pasaje, ¿verdad?, es un pasaje oscuro, para nosotros, ¿no? Muy difícil de comprender de qué es lo que pasaba por la mente de ellos. Pero quiero rescatar este punto anterior que les había dicho, ¿verdad?, de la decadencia moral. En algún punto de toda la serie de Jueces yo les decía a ustedes que el libro de Jueces es un libro que pertenece a lo que se conoce como la tradición deuteronomista, es decir, que es una conexión entre el desierto y los reyes, es una conexión, ¿no? Y en esta conexión, hermanos, el libro de Jueces quiere mostrarnos a nosotros mismos cómo la conciencia de una persona, o de un pueblo en este caso, que no conoce a Dios, es una conciencia que cada vez se va adormeciendo más y más. Miren, en el libro de Números, capítulo 21, está esta historia. Dice, cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev
se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín, los atacó y capturó a alguno de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió la súplica de los israelitas y le concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se le llamó Jorma. Si nosotros vemos esta historia, Números 21 del 1 al 3, vemos una historia casi con la misma estructura. Unas personas tienen miedo de lo que les pueda pasar, le piden a Dios que los ayude, y si lo hacen van a hacer algo ellos en respuesta. Pero quiero, hermanos, que ustedes se den cuenta, en el relato de Números dice: el Señor atendió la súplica de los israelitas. ¿Sí? En este relato, en el relato de Jefté, el Señor no dice absolutamente nada. Y no dice, hermanos, porque el Señor no se va a contradecir. El Señor siempre ha despreciado el sacrificio de seres humanos, y no porque Jefté se lo esté ofreciendo, el Señor se va a agradar. Así que, hermanos, mientras más nos alejamos de Dios, nuestra conciencia acerca de lo que a Dios le agrada se va haciendo cada vez más dura, se va deteriorando. Nuestra conciencia pierde la capacidad para entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios desecha. Jefté cree, hermanos, ya muchos años después, él piensa que lo que realmente quiere Dios es un sacrificio de sangre, que lo que él piensa, Jefté piensa que si él le promete a Dios algo como derramar sangre de un ser humano, esto va a ser suficiente para Dios. Jefté, hermanos, tuvo tiempo para recapacitar, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, yo sé que los sacrificios humanos no te gustan, permíteme ofrecerte otra cosa, ¿sí? Pero Jefté sigue siendo una persona egocéntrica. ¿Se acuerdan qué le contestó a su hija? Yo ya hice la promesa y no la puedo echar atrás. Ni siquiera es porque Dios le dijo que no la echara atrás, es porque él ya hizo la promesa. Finalmente, ¿verdad? Esta joven le pide permiso a su papá, le dice que quiere ir a llorar a las montañas. El pasaje de Reina Valera es todavía un poco más claro, ¿verdad? Porque el pasaje de la Nueva Versión Internacional nos va a decir: ella nunca se había casado y se fue a llorar. Pero el pasaje de la Reina Valera dice que ella se fue a llorar a la montaña su virginidad. Y aquí tengo una nota que quiero compartirle con ustedes. Dice: si algunas posturas feministas leyeran el pasaje de hoy y dijeran llorar la virginidad, dirían que estamos hablando desde una perspectiva patriarcal, porque esa mujer lo que está llorando es que nunca va a poder ser madre, y identificaría a la mujer únicamente en su actividad de procrear. Y dice este autor: es comprensible que una mujer moderna esté en desacuerdo con esta postura, pero hace una pregunta: ¿es posible que el autor del texto pensara lo mismo? ¿No será más bien que al decir llorar la virginidad, lo que el autor original está queriendo decir es que está llorando la imposibilidad de realizarse humanamente y de construir su propio futuro? Traje a colación esta cita, hermanos, por lo siguiente: la decadencia moral no afecta únicamente a quien la comete, sino también afecta a la siguiente generación, a la familia. La hija de Jefté, su única hija, ya no va a poder cumplir su sueño de formar su propia familia. Jefté le está cortando de tajo la posibilidad de que ella tenga un futuro como tal vez ella lo ha diseñado. ¿Sí? Jefté, ¿verdad?, en su obstinación
en su terquedad, ¿verdad?, de querer agradar a Dios de una manera que Dios no le pidió, le está quitando a su hija la posibilidad de tener un futuro. Y yo pienso, hermanos, que la desgracia en este pasaje ni siquiera es únicamente para esta joven. Porque es cierto, esta joven ya se quedó sin familia, sin la posibilidad de tener familia. Pero ¿saben qué, hermanos? También Jefté se queda sin descendencia. Jefté ya no va a tener nietos. Y para un israelita, hermanos, no tener descendencia significaba que Dios los estaba borrando de la faz de la tierra. Era un castigo terrible no tener hijos. Finalmente, la tragedia de esta jovencita, ¿verdad?, hace que todas las jóvenes de Israel inicien una tradición de llorarle cuatro días al año. Esta historia, hermanos, es vergonzosa. Todos los relatos de jueces hasta el día de hoy terminaban de una manera satisfactoria, diciendo que el pueblo pues vivió bien después de que fueron liberados de sus opresores. La victoria de Jefté, hermanos, porque por cierto que en el pasaje que leímos hoy, Jefté gana. Esta victoria, hermanos, queda borrada del mapa por lo que Jefté hizo. El Señor, hermanos, no se apartó de su propósito de liberar a su pueblo. El Señor liberó a su pueblo de los amonitas. ¿Qué es lo que hizo Jefté? Es punto y aparte. Pienso, hermanos, que la historia de hoy nos tiene que dejar por lo menos 2 lecciones. La primera, hermanos, es que como seres humanos formamos parte de una historia que es un círculo, que se repite una y otra vez, ¿sí? Los seres humanos no hacemos conciencia de nuestros propios errores hasta que Dios no interviene. ¿Está bien? ¿Está claro? Los seres humanos no hacemos conciencia de nuestros propios errores hasta que Dios interviene. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos experiencia viendo a personas atrapadas en algún vicio o en algún mal comportamiento. Si los errores nos enseñaran algo, hermanos, entonces esas personas tendrían mucho de dónde aprender. Y otra manera en la que lo sabemos, pues es leyendo la Escritura. Cuando Josué, hermanos, está haciendo que el pueblo entre a la tierra prometida, Josué les dice algo muy, muy puntual. Quiero que expulsen a todas esas naciones de ahí. Pero el pueblo de Israel no lo hace. En cambio, el pueblo de Israel prefiere quedarse en ese lugar a vivir con los demás, y algunos pueblos los somete, los hace sus esclavos, ¿sí? ¿Pero qué creen que pasa, hermanos? Pues esas personas, esos cananeos, también empiezan a darle al pueblo de Israel sus propias tradiciones y sus propias formas de ver la vida. Jefté, entonces, hermanos, nos queda claro que no conoce a Dios. No lo conoce. Ha oído de hablar de un Dios al que llaman Yahvé, pero él no conoce qué es lo que Dios quiere ni cómo es Dios. Jefté tiene puestos, hermanos, estos lentes con los que los cananeos ven. Aquí veo algunos hermanos que usan lentes, ¿sí? Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, que cada cierto tiempo quitamos los lentes y los limpiamos porque no nos permiten ver con claridad, ¿verdad? A veces los lentes están empañados, tienen algo aquí que molesta, y entonces nos lo tenemos que quitar, limpiarlo, y nos los ponemos y decimos, ya veo bien. Así nos pasa a nosotros como cristianos. Tenemos puestos unos lentes, unas gafas, no son otra cosa más que la visión que el mundo tiene de las cosas. Y cada cierto tiempo, hermanos, nosotros tenemos que quitarnos estas gafas, limpiarlos con la palabra de Dios y volvérnoslo a poner para entonces comprender, hermanos, mejor lo que Dios quiere de nosotros. Me temo, hermanos, que muchos de nosotros tengamos en nuestra manera de percibir la vida y de percibir a Dios, tengamos una visión errónea como la que tiene Jefté.
Hoy podemos estar confundidos, perdidos, hermanos, en lo que Dios quiere de nosotros. Es más, hermanos, podemos estar creyendo que Dios nos ha pedido que hagamos algo y estarlo cumpliendo, hermanos, así al pie de la letra, y Dios nunca nos lo ha pedido. Y ahí estamos nosotros sufriendo, hermanos, porque decimos, es que Dios así lo quiere. Estuve platicando hace tiempo con una persona, ¿verdad? Y me decía, yo ya no aguanto de estar aquí. Estaba hablando de una iglesia, ya hay mucho problema, dice. Pero, dice esta persona, pero no me voy a ir de esta iglesia, porque a mí me enseñaron a que donde nos pone Dios, ahí nos quedemos. Y le digo, Dios nunca te ha pedido eso. Dios nunca te ha obligado a estar en un lugar en donde estás sufriendo. Creemos, hermanos, a veces que nuestro estilo de vida que nosotros llevamos es el estilo de vida que a Dios le agrada, con todo lo que nosotros hacemos. El domingo es hora de ir al culto, bueno, me voy a alistar. Pero hoy no quería ir al culto, pero pues ya ni modo, ¿verdad? Ya tengo que ir, me voy a alistar. Venimos con pesar a las actividades. Y lo peor de todo, hermanos, es que como padres transmitimos eso a nuestros hijos. Tienes que ir a la iglesia aunque no quieras, ¿sí? Y no les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, ¿sí? Es bueno que vayamos a la iglesia porque amamos a Dios. ¿Está bien? Hay una diferencia abismal entre decirle a nuestros hijos, tienes que ir a la iglesia porque Dios así lo quiere, a decirle a nuestros hijos, nosotros vamos a la iglesia porque amamos a Dios y Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso, hermanos, que no nos sorprenda cuando nuestros hijos lleguen a una edad en la que pueden tomar decisiones y que nuestros hijos se vayan de la iglesia. Nuestro trabajo como padres, hermanos, es hacer lo que Dios le pide a su pueblo allá en Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Háblale estas cosas a tus hijos mientras vayas caminando, ¿sí? Mientras estén en la casa en la mañana, mientras estén en la tarde, mientras estén en la noche. Tenían ellos aquí en su cabeza una cajita, ¿verdad? Donde traían unas oraciones, y también de este lado, y también en sus puertas. Pero a veces, hermanos, lo único que le enseñamos a nuestros hijos no es la esencia de ser creyentes, porque ni siquiera nosotros sabemos qué es ser creyentes, hermanos. ¿Por qué vienes a la iglesia? Para que Dios no me castigue. Tache. Tache, porque ustedes le van a enseñar eso mismo a sus hijos. Para que Dios no te castigue, ve a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque el Señor ha sido bueno conmigo, el Señor me sostiene y estoy agradecido con Él y por eso voy los domingos. Muy diferente, ¿no creen? Tengo que ir, tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que dar. ¿Sí? A mí me asombra un poco, hermanos, este tipo de liturgia, de ver la vida cristiana, porque a veces como que invalidan o cancelan la Escritura, ¿sí? Dice la Escritura, Dios ama al dador alegre. Dice Pablo, nadie dé por tristeza con tristeza ni por necesidad, ¿sí? Pero algunas personas dicen, no, pues es que tengo que dar el diezmo, ¿sí? No den, hermanos, trabajen en su corazón para que el Señor les enseñe a ser agradecidos. Cuando ustedes ya lo hayan entendido, cuando ustedes digan, Señor, tú me das todo y por eso es que yo te doy de lo mío, para que tu obra crezca, entonces regresen y denlo, hermanos. Un sistema de culto, hermanos, que destruye a las personas y destruye a las familias, no es un sistema de culto que agrade a Dios. ¿Está bien? En la iglesia donde yo me crecí, cuando daban queja a los papás que sus hijos pequeños se habían portado mal, los papás no se esperaban para corregir a sus hijos en su casa, los corregían ahí en la iglesia.
Pregúntenme cuántos de esos jóvenes están en la iglesia. Pregúntenme, para que yo les diga, ninguno. Un sistema de culto que produce dolor a la persona y a la familia no es un sistema de culto que venga de Dios. Como padres tenemos una tarea muy difícil, hermanos, porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios por las maneras correctas y por las razones correctas. No enseñarle a amar a Dios por temor, con miedo. Es que si tú no vas, Dios te va a castigar. Es que si tú no vas, después los hermanos van a decir que yo ya no tengo control sobre ti. Si estamos inculcándole terror, dolor a nuestros hijos, hermanos, no es algo que viene del Señor. Quiero terminar con esto, hermanos. ¿Se acuerdan del Salmo que leímos en un principio? Salmo 50. Bueno, quiero decirles esto final. Salmo 50, versículos 12 y 15. Dice Dios: si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Qué quiere Dios, hermanos? ¿Sacrificios? Dice Dios: si yo tuviera necesidad, tú serías el último al que yo iría a pedirle algo. No te necesito. ¿Qué es lo que quiero de ti? Ofréceme tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia y yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Que el Señor en esta mañana, hermanos, nos abra los ojos de nuestro entendimiento. No es posible, hermanos, no es posible que el mismo Dios que en Deuteronomio le está pidiendo a su pueblo: quiero tener una relación con ustedes y con sus hijos, por eso tienen que instruirlos en el camino. No es posible que ese mismo Dios sea un Dios que se complazca en que un padre mate a su hija. No es posible. Jefté lo hizo porque Jefté está nublado, está perdido, no sabe qué es lo que Dios quiere. Yo les invito, hermanos, a los que son padres de familia, analicemos nuestro corazón. ¿Sabemos realmente lo que Dios quiere de nosotros y la forma en la que Dios quiere que lo hagamos? Si no lo sabemos, hermanos, oremos y le pidamos a Dios que nos muestre el camino, porque de ese camino que nosotros tracemos para andar dependerá nuestros hijos, el camino de nuestros hijos. ¿Queremos truncarles el futuro a nuestros hijos? ¿Acaso ustedes, hermanos, cuando piensan en sus hijos, están pensando: ¿cómo le arruino la vida a mi hijo ahorita que tiene 13, 14 años? ¿Sí? ¿Alguien piensa eso? ¿Alguno de los que ya tiene hijos más grandes pensó eso? ¿Cómo puedo hacerle la vida imposible a mi adolescente, a mi preadolescente? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo, que va a pasar a la primaria, viva frustrado toda su vida? ¿Se piensa eso, hermanos? ¿No pensamos lo mejor para nuestros hijos? Jesucristo lo sabe y dice: ustedes son malos y aún así le dan buenas cosas a sus hijos. Ninguno de nosotros piensa eso. Pero lo que sí nos dice el relato de Jefté es que tener una mala visión de Dios, tener una visión distorsionada de Dios, tener un corazón egoísta, egocéntrico, que solo piensa en uno mismo, le va a traer desgracia a nuestros hijos, les va a arruinar la vida e incluso puede llevarlos a la muerte. Este mensaje, hermanos, es un mensaje de exhortación. Nos llama la atención a nosotros como padres para poder ser personas creyentes que sepan exactamente por qué aman a Dios y cómo es Dios para nosotros. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a ponernos de pie.